Un agradecimiento especial al maestro Jairo Parra y a Martín Bermúdez por haberme invitado a este prestigioso Congreso de Derecho Procesal que organiza el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Lo que quisiera es dar cuenta de la forma como en la práctica judicial operan tres conceptos que son muy cercanos pero perfectamente diferenciables, a saber, la admisibilidad de las pruebas, el estándar probatorio y la valoración probatoria. Al efecto de un lado quisiera valerme de la forma como lo entiende estos conceptos y como los diferencia Michele Tarufo y en parte Jordi Ferrer, y de otro lado me voy a valer de un vector de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concretamente los 14 casos en los que Colombia ha sido condenado. Quisiera adelantar la hipótesis central de esta exposición es que la Corte me parece que actúa muy bien en lo que tiene que ver con la admisibilidad de las pruebas, lo hace bien respecto del estándar probatorio, pero no tan bien respecto de la valoración probatoria, o no siempre lo hace muy bien. Cualquier análisis relativo a las pruebas con las que se pretende sustentar alguna afirmación sobre hechos en un escenario judicial comporta al menos tres cosas: las reglas de admisibilidad de la prueba, la valoración probatoria y el estándar de prueba. El primero y el último suelen corresponder a estipulaciones normativas y o jurisprudenciales, y el segundo es el resultado de un análisis epistemológico de los medios de prueba con los que se pretende justificar la introducción de los llamados hechos del caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido construyendo una serie de reglas de admisibilidad probatoria afines a la dogmática procesal en el contexto de la solución de casos sometidos a su consideración y realiza la valoración de los medios probatorios con los que llega a afirmaciones del tipo «está probado que P», tal como lo entiende Jordi Ferrer, teniendo como supuesta un cierto estándar de prueba. La dogmática procesal sobre admisibilidad de pruebas en la Corte está guiada por lo que puede denominarse un principio general de análisis probatorio en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, consistente en la flexibilidad probatoria, que expresa la idea de que el juez interestatal no se guía por el rigorismo propio de los regímenes procesales de los estados partes, sino uno más abierto, heterodoxo y garantista. La valoración probatoria que realiza la Corte igualmente tiene como marco de referencia un estándar de prueba típico del derecho civil anglosajón denominado probabilidad prevalente o más probable que, con lo cual se ha desestimado claramente el estándar probatorio del derecho penal de más allá de toda duda razonable. Ello comporta que la convicción de la Corte acerca de lo que ocurrió en un caso no tiene necesariamente que ser exhaustiva en términos probatorios. Esta situación refleja parte importante de aquello en lo que consiste la flexibilidad probatoria, en el sentido de indicar que un cierto material probatorio que para el derecho penal sería insuficiente a fin de llegar a una determinada afirmación sobre los hechos, sin embargo sirve para arribar a conclusiones fácticas en materia de derechos humanos, a partir de las cuales se puede inferir la violación de normas determinantes de la responsabilidad. La jurisprudencia de la Corte muestra avances y claridad en relación con el primero de los aspectos mencionados, la dogmática procesal sobre admisibilidad de pruebas a partir de una regla de flexibilidad probatoria. Resulta menos clara su dogmática acerca del estándar de prueba y muy variable la forma como valora los medios de prueba admitidos, pues en algunos casos realiza auténticas valoraciones probatorias, esto es, asigna un determinado peso a los distintos medios de prueba y a su conjunto, pero en otros las afirmaciones sobre los hechos están precedidas de silencios o afirmaciones típicas, sana crítica, por ejemplo, es la principal, a partir de las cuales, si bien puede intuirse el valor que tenga una prueba y su conjunto, deja expuesta a la crítica la situación argumentativa así constatada. Entonces voy a presentar esos tres aspectos, voy a hacer referencia a la Corte y cómo trabaja la Corte, el tema de admisibilidad, el tema de estándar probatorio y el tema de valoración probatoria. En primer lugar, las reglas de admisibilidad de la prueba en la Corte. La Corte fue autorizada en el estatuto aprobado por la Asamblea General de la OEA para dictar sus normas procesales.
y existen al menos 5 reglamentos de 1991, 1996, 2000, 2003 y el actual, el vigente, el 2009, en donde se han establecido las distintas reglas a partir de las cuales se hacen las interpretaciones pertinentes. La admisibilidad de las pruebas en la Corte está regida, en suma, por la oportunidad, la utilidad y la contradicción. Puede afirmarse igualmente que la inadmisibilidad está guiada por los criterios opuestos, extemporaneidad, inutilidad y falta de contradicción de la prueba. Pero no menos importante que ello es la estipulación jurisprudencial de una suerte de principio de flexibilidad probatoria que en general ha guiado la interpretación de las reglas existentes e incluso la incorporación de otras y que ha hecho prevalecer la utilidad sobre los restantes criterios. Así, la flexibilidad se refleja en la oportunidad cuando se aceptan pruebas extemporáneas y en la contradicción cuando se admiten pruebas a pesar de que se hayan objetado o ante el silencio de la parte contra la que se pretenden hacer valer. Y en ambos eventos se indica como razón de la admisión la utilidad de la prueba de los hechos del caso, criterio este que independientemente de asociarse con la oportunidad y la contradicción, como digo, suele ser el más utilizado. La admisión de pruebas en casos contra Colombia a partir de los criterios de utilidad, oportunidad y contradicción señalados siguió en general la interpretación hecha por la Corte al reglamento desde el caso Velázquez Rodríguez, el primer caso que conoció la Corte en 1988. En tal sentido no comportan novedad jurisprudencial alguna. Es a partir del caso 19 Comerciantes de 2004 que en los casos contra Colombia se incorporan unos criterios adicionales que a la Corte le han servido para justificar la aplicación del principio de flexibilidad probatoria, pero también para hacerle una cierta veeduría. Estos son los criterios de circunstancias del caso, seguridad jurídica y equilibrio procesal de las partes. Resumiendo, las reglas fijadas con apoyo en el reglamento, esto es oportunidad, utilidad y contradicción, se suman estipulaciones jurisprudenciales tales como circunstancias del caso, seguridad jurídica y equilibrio procesal de las partes, todas articuladas por el principio de flexibilidad probatoria. Con base en tales criterios se admite o rechaza el material probatorio relevante para la solución del caso. Segundo, estándar probatorio. Las pruebas admitidas constituirán de manera directa o indirecta los apoyos analíticos a los enunciados sobre los hechos del caso. Lo que sigue es la valoración de tales medios de prueba a la luz de un determinado estándar probatorio, entendido como el mínimo que debe ser obtenido para hacer creíble un enunciado fáctico. Se trata a la postre de responder a la pregunta de cuánta prueba se necesita para sostener lo que ocurrió en un caso. Diferentes estándares de prueba que se comportan como tanteadores de la veracidad de las afirmaciones sobre hechos pueden proporcionar distintos grados de convicción sobre la verdad de lo afirmado. Así, un mismo testimonio puede proporcionar un grado de convicción sobre un hecho en el ámbito penal, en donde el estándar de prueba, como se sabe, es más allá de toda duda razonable, distinto al que podría proporcionar en el ámbito civil, en donde el estándar es el de la probabilidad lógica prevalente, como lo señala Tarufo. Siguiendo la lógica del juicio del Estado en materia de violación de los derechos humanos, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Corte entre sus operadores ha rechazado el estándar de derecho penal, pero no ha indicado claramente el que debe seguirse a cambio, aunque es posible inferir a partir de sus argumentos y decisiones que toma en consideración el de la probabilidad prevalente. Lo que la Corte considera como el estándar de prueba requerido para rastrear, puede rastrearse a través de sus reflexiones sobre el quantum probatorio. Así, desde su primera sentencia, la Corte decidió, con base en la jurisprudencia internacional, que si bien la libertad era su criterio de valoración de pruebas, no era posible una determinación rígida del quantum de prueba necesario para fundar la sentencia. Es importante señalar la diferencia entre, comillas, valoración de las pruebas aplicables, comillas, y el, comillas, quantum de prueba necesario para fundar el fallo, comillas.
Lo primero hace referencia, esto es la valoración de pruebas, hace referencia al peso que se le atribuye a un medio de prueba con el que se pretende demostrar la verdad o falsedad de un enunciado sobre un hecho, de lo que se desprende un determinado grado de confirmación sobre el mismo. Lo segundo, al nivel que debe alcanzar esa para hacer un juicio sobre el hecho, lo que en ocasiones se puede representar en una escala numérica, como lo hizo Tarufo en la primera obra, Cumbre de Tarufo, la prueba de los hechos, hablaba de una posible representación de escala numérica, pero esto lo abandonó, como se sabe posteriormente, Tarufo, y prefiere hablar de categorías tipo fuerte, débil. Un resultado semejante puede lograrse con expresiones intuitivamente asociadas al peso y relación de una afirmación con su respectivo medio de prueba, tales como nada convencido, poco convencido, medio convencido, convencido y superconvencido, en donde este último corresponde a la exigencia del estándar en derecho penal, y los dos primeros, nada y poco convencido, aplican a cualquier estándar. A pesar del nivel alcanzado en convencido, no sería el estándar exigido en derecho penal, pero sí para el derecho civil. El interrogante está ante el nivel medio convencido, en donde en un balance de las circunstancias del caso, el equilibrio procesal de las partes y la seguridad jurídica, habría lugar a sostener o rechazar el hecho afirmado. Aquí se descarta entonces el significado que suele atribuirse a quantum como número de pruebas para oponerlo a calidad de las pruebas y así poner el debate en donde debe ser, esto es, en la calidad de las pruebas relativizando el número, pues como se sabe puede haber muchas pruebas, todas de mala calidad, cuyo resultado deberá ser que no sobrepasan el nivel necesario para lograr la convicción sobre el juicio de hecho, y a la inversa pueden existir solo un medio de prueba que proporciona el grado de convicción necesario para afirmar la verdad o falsedad del enunciado fáctico. En la jurisprudencia de la Corte, el estándar de prueba constituye entonces una suerte de tanteador, en el sentido usado por Hart, estipulado judicialmente que determina si las pruebas admitidas primero y valoradas luego individualmente y en su conjunto, alcanzan el nivel requerido para afirmar la verdad o falsedad de un enunciado fáctico y a la postre emitir un determinado juicio sobre lo ocurrido en el caso. Como ya se indicó, tal nivel es más exigente en materia de derecho penal y menos en derecho civil, que es este último el usado en los juicios contra los Estados partes en el sistema interamericano de derechos humanos. Adoptar un estándar probatorio de este tipo es lo que permite que afirmaciones sobre hechos puedan admitirse como verdaderas, aun cuando las pruebas que le sirven de apoyo, muchas o pocas, no tengan el suficiente peso para lograr una convicción total sobre lo que quieren apoyar, valoración individual o conjunta estricto sensu. Ello igualmente permite anotar que la flexibilidad probatoria adoptada por la Corte se debe predicar del estándar probatorio, también de la admisibilidad, pero no de la valoración propiamente dicha. Como se insistirá adelante, esta debe ser rigurosa cuando se haga tanto individual como en términos holísticos. Miremos entonces qué es lo que pasa con la valoración probatoria, que es el punto, creo que, en el que la Corte Interamericana no siempre lo hace como debe ser. La verificación de la afirmación de un hecho introducido por las partes a través de un medio de prueba, pesado a la luz de un determinado estándar de prueba, es el asunto crucial de la valoración probatoria. Como esa verificación no siempre es producto de una constatación empírica, la cuestión se resuelve por el grado de convicción lógica que puedan proporcionar los medios de prueba que soportan un cierto enunciado sobre el hecho. La Corte es particularmente insistente en la afirmación de los criterios que deben servir para hacer correctamente la valoración probatoria, pero no siempre la realiza. Lo que en ocasiones ocurre es que se basta con reafirmar los criterios, pero obvia o abrevia en exceso el análisis probatorio propiamente dicho. Tales criterios son esencialmente la libertad probatoria y la sana crítica. Ambos son una constante en los casos contra Colombia. Aquí hago un análisis de algunos de esos casos, y de esta jurisprudencia se puede deducir lo siguiente. 1.
que en la normatividad que rige el sistema interamericano de derechos humanos no existen criterios de valoración probatoria, lo que lleva a que la Corte los determine. 2, que tales criterios son y deben ser menos formales que los existentes en el derecho de cada país. Y 3, que la libertad probatoria es el criterio que gobierna la jurisprudencia internacional. Al respecto, lo primero que debe observarse es que la libertad probatoria es más un criterio que guía la admisibilidad de las pruebas. Si ha de entenderse como criterio de valoración de pruebas, no puede ser más que como posibilidad de asignación de un peso probatorio distinto al que una norma pueda atribuirle a ciertos medios de prueba. Simplificando, la libertad probatoria es la contracara de la tarifa legal. El resultado para un tribunal internacional como la Corte Interamericana es el desconocimiento del peso que las leyes internas puedan atribuirle a determinados medios probatorios y su libertad para otorgarle el que considere pertinente. La libertad probatoria entonces se refiere en primer término a la admisibilidad de distintos medios de prueba y en segundo lugar a la abolición de la tarifa legal que pueda existir. El criterio de valoración probatoria que en realidad ha utilizado la Corte es uno que formalmente adoptan la mayoría de los sistemas procesales, conocido como sana crítica, que expresa un modo de análisis racional de la prueba admitida para resolver el caso en el que operan criterios lógicos y la experiencia juega un papel central. Conforme a lo analizado en los distintos casos, se puede afirmar que criterios como las circunstancias del caso concreto, el respeto a la seguridad jurídica y el equilibrio procesal de las partes están entonces más asociados a la admisibilidad de las pruebas que a la valoración en estricto sentido, porque ésta no tiene por qué verse afectada frente a tales criterios. Asimismo, cuando la Corte afirma que, comillas, la recepción y la valoración de la prueba no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, comillas, en realidad hay que entender que ello se puede predicar de la recepción o admisión de pruebas, mas no de la valoración, que como se viene afirmando debe ser rigurosa y no flexible. El trabajo de la Corte muestra casos que ejemplifican tanto la auténtica valoración como su traslape con la sola indicación de los criterios con los que evalúa la hipótesis sobre los hechos. Un ejemplo de esto último es el caso de la masacre de Las Palmeras, en donde para despachar la discusión de si alguien había muerto o no en combate, luego de describir lo dicho por las partes, en especial en relación con un peritaje, la Corte simplemente concluye, párrafo 47, comillas. La Corte ha examinado detenidamente las manifestaciones y argumentos expuestos por las partes y las pruebas producidas por ellas. Las ha evaluado teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar en que los hechos han ocurrido y ha llegado a la conclusión de que no existen en estas actuaciones pruebas suficientes que permitan afirmar que la víctima fue ejecutada por las fuerzas estatales con violación del artículo 4. Y en parte alguna se expresan las razones, ni el examen de las partes, ni menos los argumentos que expresan. Esta me parece que es una fórmula bastante frecuente cuando los jueces hacen evaluaciones. Hay otras, en el texto que ustedes tienen, las podrán ver, hay otros casos en donde en cambio la Corte, por ejemplo en el caso de 19 comerciantes, en cambio se ha hecho una auténtica valoración tomando en cuenta todo el contexto, las pruebas, y creo que es un ejemplo a seguir en esas condiciones. El tiempo apremia y las conclusiones son las siguientes. Una correcta evaluación del análisis probatorio hecho por la Corte en los casos de fondo contra Colombia debe distinguir, 1, la estipulación de reglas procesales de admisibilidad de pruebas, 2, el estándar probatorio con su aplicación y 3, la valoración de los medios de prueba, todo lo cual puede llamarse el ciclo de análisis probatorio. Igualmente debe diferenciarse la valoración stricto sensu, que se realiza sobre la base de un estándar de prueba, de afirmaciones típicas que pueden traslapar la auténtica valoración. La Corte ha desarrollado en clave garantista las reglas procesales que rigen la admisión de pruebas a partir de un criterio general que rige para el derecho internacional de los derechos humanos, a saber, la flexibilidad probatoria.
La flexibilidad probatoria se refleja en dos de los conceptos del ciclo de análisis probatorio, en la interpretación laxa de las reglas procesales de admisión y en el nivel que debe alcanzar la valoración individual y conjunta de las pruebas para afirmar el juicio sobre el hecho, en suma en el estándar probatorio. Nada tiene que ver la flexibilidad con la valoración estricto sensu, individual y holística de las pruebas, pues la asignación del peso probatorio a cada medio de prueba y a su conjunto debe ser riguroso y semejante a lo que ocurre en cualquier valoración de datos empíricos. Distinto es que el estándar de probabilidad prevaleciente no sea tan exigente para afirmar determinado juicio. Termino diciendo, aun cuando no existe un estándar de prueba estipulado de la jurisprudencia misma, se puede inferir la adopción del medidor propio del derecho civil, la probabilidad prevaleciente. En cambio, sí es clara la conclusión del estándar probatorio del derecho penal como el pertinente para valorar la prueba en el derecho internacional de los derechos humanos. La adopción del estándar de prueba propio del derecho civil puede considerarse como una consecuencia de la flexibilidad probatoria y a su turno una suerte de regla de permisión para incorporar pruebas que ilustren el caso a partir de las más variadas razones, libertad probatoria, atendiendo los límites que impone el respeto a la seguridad jurídica y el equilibrio procesal. Prácticas como la de la flexibilidad probatoria, al igual que la introducción del contexto en los hechos, se postulan como ejemplos típicos de lo que debería ser incorporado en la práctica judicial de los países miembros del sistema interamericano y del mundo en general, al menos cuando se trata de resolver asuntos en los que están comprometidos los deberes del Estado de protección y garantía de los derechos humanos. Esas buenas prácticas no son obvias. Muchas gracias. Disculpe, le agradecemos a todos los expositores.